Queda de prueba, ¿no? Ya estamos. Bienvenidos al vuelo del cometa y el día de hoy vamos a hablar de la casa Asher o Usher. ¿Cómo se diría? Asher. La casa Ujier. Es Ujier, ¿verdad? No, es la casa Asher. No, La casa no, del no Ujier. empecemos. No empecemos. Como Unamuno diría, la casa del Ujier. ¿Qué pasa? ¿Qué problema Chiquitico. tienes? Chiquitico Ujier. Pues El mujer vamos a hablar chiquitico. de Temazo, la temazo. caída de la casa Usher. ¿Por qué? Porque el día 12 del mes que viene se va a estrenar una serie dirigida por un señor del cual ya hemos hablado en este podcast, que es el señor Flanagan, autor de Misa de Medianoche. Entonces, en vistas de que se viene, falta poco menos de un mes, hemos decidido hacer una primera parte en la cual solamente vamos a hablar del cuento. Ya cuando veamos la serie, que ya hemos compartido impresiones de lo que es el tráiler, luego comentamos un poquito. Cuando esté la serie ya hablamos de la serie como tal. Entonces, os presento a todos los presentes. Tenemos con nosotros el señor Alberto Nieto, que nos va a hablar de la parte cinematográfica, de adaptaciones previas de la casa Asher. Alberto, ¿cómo te encuentras? Muy bien, yo la verdad es que estábamos hablándolo antes, yo soy muy fan de Poe. Para mí es el Woody Allen del terror gótico, por sus claras inclinaciones hacia las menores y si son familiares mejor. Así que con muchas ganas de hablar. Quiero que sepáis que en la escaleta hasta el propio Hierofante Oscuro aquí presente ha dicho, esto se puede decir en Si es que Twitch. es así, es que Claro, es así. ha llegado Si un es que, punto, claro. ha llegado un punto en el cual él mismo se autocensura, pero no hay que liberar a Rancor, no podemos O sea, ponerle... como para no autocensurarse por otro lado. Claro, es que a mí me da la vida. Y tenemos con nosotros, por supuesto, la codirectora del podcast, Diana Soria, ¿no? Artífice, por otro lado, de el trabajo de este programa de hoy. ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien y quiero avisaros de una cosa. Adelante, por Para que favor. no haya lugar a dudas. Este cuento que se Titula La no, casa de que se Ujier. publicó hace ciento y pico años, quiero que sepáis que es posible, muy posible, y seguramente vayamos a hacer algún spoiler, Ah, vale, bueno, ¿vale? importante, por O favor. sea, que lo mismo si de verdad Ujú. sentís que os vamos a destrozar el cuento que se lee en media hora, no sigáis escuchando, o por lo menos hacia la segunda parte volveremos a avisar de que vamos a hablar del relato y que puede haber spoilers. Vale, a O no ver. leáis el título, que ya es un spoiler de por sí. También es verdad. Hostia, ¿ves? Esto no lo había pensado, Es pero verdad, sí. es verdad, Es verdad, es está verdad. te lo tenéis todo en el título. Es como, joder, qué fraude, ya no me lo puedo leer, ya sé lo que va a pasar. Qué putada. Habéis tenido 150 años para leer el cuento, damas y caballeros. Espero que no os enfadéis. Sin haberos leído el título antes. No, hombre, no pasa Efectivamente. nada. Si están escuchando esto, también pueden parar aquí el programa, leérselo y luego volver. Que Bueno, y eso. total en media hora, no os vais a tardar nada. Bueno, Y así lo tenéis fresquito. Sí, yo encontré por ahí, aparte que está libre de derechos, hay un montón de traducciones gratuitas por ahí, se pueden encontrar muy fácil y son 11 páginas, ¿eh? Creo que no llega a las 10.000 palabras. Y sí, es la caída, hay una caída. Pasan cosas que se caen, ¿vale? Alguien se tropieza, ¿eh? Alguien ha dejado las zapatillas por medio Claro. y alguien Y se tropieza, sí. todo mal, o todo bien según se mire, y con nosotros el señor Nocturnis, señor Alberto Martínez Carcedo, que levanta la manita y saluda amablemente ante cámara. Estoy Y aquí comunicando en las redes nuestra sí, presencia sí, en sí, siempre este que directo. arrancamos los programas, él está frenético anunciando por redes sociales que arrancamos. Vamos a empezar ya, ya hemos puesto en contexto. Esto proviene por la serie de Flanagan, ya la veremos. Antes comentábamos brevemente unas breves impresiones de lo que podría ser la serie. Yo soy escéptico, lo digo desde ya, yo firmo mi escepticismo aquí mismo sobre que la serie esté guay. Porque tengo miedo, ¿vale? Antes de entrar en este melón, tengo miedo porque Flanagan es muy lánguido contando historias. Y este cuento Pero, también es muy pero lánguido. una Nocturnis. pregunta, Álvaro. ¿Tú has empezado a dudar cuando has visto el tráiler o ya dudabas antes? Yo dudaba de antes. Vale, vale. Dudaba de Es que antes. mucha gente ha caído después del tráiler, ¿eh? Ha sido como, uff, ya se jodió, no hay nada que hacer. No sé si es No. eso también lo que ha influido. Abandonar toda esperanza. Yo es que, claro, como es un. Bueno, o sea, la serie va a estar en la actualidad. Que se pierde un poco la gracia del gótico, ¿no? Atmosférico, propio de, pues, del atrecho, de los props del mobiliario, en fin, todo, que se pierde un poco la atmósfera.
y luego que es un cuento en el que francamente pasa muy poco. Entonces, vamos a asistir, en mi opinión, puedo estar equivocado, ojalá lo esté, a un alargamiento masivo. Qué mal ha sonado esto. Yo no he sido. Una prolongación en el tiempo de una historia que se cuenta en muy pocas Ya páginas. estamos con Las Cacáculo prolongaciones, Pedopis. ya, lo siento, lo siento. No sé qué pensáis vosotros, por cierto. Diana, Nocturnis, Hierofante Oscuro, ¿qué opináis? Mojaros un poquito antes de Yo opino comentar. igual, yo opino que el relato no puede dar para una serie. Si la serie está bien, será porque habrá metido mucho de por medio. No he visto el tráiler, yo no veo trailers y espero que me guste, pero no cuento con ello. Yo no veo Yo trailers. no No, veo no lo trailers, hago. tajante, tajante. No Sí, limpio pescado. mucha gente lo está dejando, como si fuera un mal hábito. A ver, yo... Perdona, Diana, sí. No, lo siento. Sí, sigue tú. No, por Dios, por Dios. No, que Veo luego que te tienes interrumpo. también No. Bueno, igual tú sí confiabas un poco más en que esto llegara a algún lado, Diana, o estás también que no... Yo confiaba un poco, pero yo sí que veo trailers. Básicamente porque he hecho la escaleta. Si no, tampoco lo habría Claro, visto. sí. Pero al verlo se me han caído un poco los palos del sombrajo. O sea, no me esperaba tanta decadencia moral, teniendo en cuenta que el relato en ningún momento va por esos derroteros. Lo que les ha pasado a los hermanos Asher ha sido una decadencia propia del nihilismo, o sea, no del nihilismo que parecían hacer gala en la serie, sino porque, pues bueno, yo creo que es que están un poquito cansados de vivir. Luego hablaremos de sus Hostia. afecciones. Cansados de vivir, Eh, cansados de vivir. Cada día nos alejamos un poquito más de Borges. Cada día. Yo No para sí que nada. o sea, tengo muchas cosas que decir del tráiler. No voy a enrollarme ahora porque, de hecho, hoy vamos a hablar más de los orígenes porque todavía no hemos visto la serie. Pero sí que ya se adelantan muchas cosas, como que la serie no es realmente una adaptación de la caída de la casa Asher. Que solo tienen los derechos del nombre. Aquí no se cae nada, caballero. Aquí si acaso se levanta. Básicamente es un homenaje a la obra, creo yo, de Edgar Allan Poe, como se hacía muchas veces en las adaptaciones de relatos de Poe, que no tenían luego absolutamente nada que ver, o sí que tomaban algunas referencias, pero con toda la libertad que da precisamente lo que es una adaptación, ¿no? Claro. Lo cual a mí también me da un poco de pena porque me parece un relatazo que sí que se ha adaptado muchas veces, no sé si nunca te ha mantenido ese intento de hacerlo más purista, ¿no? También es muy difícil, porque es un relato que tiene muchas lecturas. Pero bueno, yo creo que nos lo vamos a pasar bien los que no vayan con muchas pretensiones. Yo es que también soy demasiado, a veces, demasiado poco exigente, quizás no Eres un poco facilón. Sí, sabes Yo que creo sí. que ahora Que lo preguntes tú. No tiene sentido. Yo creo que ahora, como visualmente estamos en una época, yo creo que dorada de las series, visualmente es todo muy llamativo, está todo muy bien hecho, la gente que trabaja en vestuario, menos en Willow, que no sé de qué cojones iban, pero en el resto de series me parece que lo están haciendo de Y ya putísima madre. se pillan varias referencias de distintas obras de Poe, no solo de la casa Asher, ¿eh? Aparecen algunos detalles, y ya solo en el tráiler y en imágenes que han aparecido de otros relatos también. O sea que, Sí. no sé, He visto un cuervo por ahí. O sea, se están tomando poco en serio a sí mismos, intentando que así de alguna manera no te la estás jugando tanto. Ya. Bueno, voy a ser yo el primero que se ría de haberme caído. Vale, vamos a arrancar ya. Breves noticias. La primera, ya se ha cerrado el día 14 a última hora la recepción de relatos del certamen del vuelo del cometa, así que enhorabuena a todos los que habéis entrado en el bombo. Habéis sido leídos. Debo decir que habéis mandado más de 100 cuentos el último día, ergo, sois unos cabronazos, ¿vale? Porque tenemos una manía importante. Hay que leer un huevo y medio, esto pasa en todos los concursos, ¿eh? Ya, sí, es acojonante la cantidad de ratos. Pero os arriesgáis mucho, Coño, pero es una cifra brutal, ¿eh? Y eso que, o sea, entiendo que el premio es maravilloso, pero que aún así tiene un mérito que flipas, que en un primer concurso haya tantísima participación. Enhorabuena a todos los que habéis participado y habéis llegado a tiempo. Muchas gracias por mandarnos los relatos, porque era Borges. estamos disfrutando. Era Borges.
Álvaro, Alberto, Borges es el que decía que en un relato nunca se termina. Es como que se da por perdido ya, ¿no? O algo así era Ya, aquello. bueno, es que de verdad hemos hablado de mi padre 2 veces al principio del programa, no puedo ser más feliz. Así que hemos cerrado ya la recepción de cuentos y como ya hemos anunciado en algún programa anterior, el fallo del jurado se emitirá el día del tentáculo, que será el día 30 de este mes, septiembre, en el directo ¿Dónde? del vuelo del cometa. No me acuerdo. Ahora te paso la pelota a vosotros dos para que aclaréis ese dato, porque a mí se me olvida siempre, pero... Me han dicho, tengo que confirmarlo, pero se sospecha, se rumorea que a lo mejor el maestro Corman está Oh, presente en cuerpo ay, por favor, de verdad, me en el encantaría. evento. Me encantaría Se persona allí, amigos. ¡Guau! sería muy ¡Qué guay, pasada! porque Corman va a ser quien se encargue de radioficcionar el programa, el cuento ganador. Así que por lo pronto, cuestiones. En el directo del vuelo del cometa se va a anunciar al ganador. Estaremos ahí Diana, yo, el farero, Nocturne. Bueno, el farero está confirmado ya, seremos los 4. Haremos un especial sobre villanos. ¿Cómo se llama, Diana? Perdona, que le pusiste tú el título. Se llama Villanos Narrativos y por qué les amamos. Efectivamente. Así que nada, os esperamos ahí para el directo. Va a ser el último podcast de la tarde. Y ahí, pues ahí bailaremos desnudos y libaremos como buenos hermanos. Cuestión. Bueno, esto prefiero que lo comentes tú, Diana. Sí, a ver, primero, el Día del Tentáculo tenéis en las redes sociales, pero vamos, es en el Centro Cultural Carril del Conde, en la calle Carril del Conde. ¿Dónde? Aquí, en Madrid. En Madrid, en Hortaleza, y Sí, tenéis es que lo de aquí en Madrid me encanta decirlo. O sea, entrada tengo que decirlo gratuita siempre. también para los podcasts, ¿vale? O sea, también para el vuelo del cometa, aunque es verdad que hay Sí, algunas cosas que son con reserva previa, los talleres, como el taller del maestro Aparicio, que ya está petado. Lo avisamos también aquí porque hay mucha gente que sigue preguntando. Bien. Ya está petadísimo. Y el rol, eso es con reserva. El resto, entráis en el centro cultural y mientras no haya un aforo que no se pueda allí ni respirar, sí. se puede entrar gratuitamente a todo, a los podcasts, a las ferias del libro y todas esas cosas. Muy bien. Genial. Y si os gusta escribir y estáis interesados en aprender, o si ya lo hacéis y sentís que queréis mejorar, conociendo a los grandes autores, descubriendo no solo sus secretos, sino también la base en la que se fundamenta la escritura clásica y moderna, os invitamos a que forméis parte de nuestro taller literario en Patreon en El Vuelo del Cometa, donde tendréis acceso a todo el material que se lleva impartiendo desde hace casi 2 años y a todo lo que está por venir, porque aquí donde tenemos a Álvaro pues no tiene fin. Madre mía, 2 años, Eh, 2 años. sí, sí. ¿Qué os Flipas. ofrecemos aquí? Pues clases bimensuales, concursos de microrelatos para que soltéis la mano y la imaginación. Y creo que esto que os voy a contar es lo más bonito, formar parte de una comunidad literaria donde somos todos una gran familia. Consejos por parte de los compañeros, lectores beta y sobre todo mucho apoyo para que sigáis escribiendo y no caigáis en la desidia de la soledad propia de los escritores. Efectivamente. Nosotros seremos vuestro círculo de Lovecraft, Sí. si queréis. Oh, No os oh, olvidéis tampoco. me Hoy, encanta. es que Me estoy encanta. inspiradísima. ¿Quieres que sea tu mosquetero de Providence? ¿Quieres que sea que sea Es Hostia, que no tu sigas por ahí, tentáculo por favor. favorito? No sigas por ahí, joder. Eso ha sido muy Que lo duro, estaba ¿eh? haciendo muy bien. A ver, no os olvidéis tampoco de las sinergias literarias que tiene el taller, ya que a través de él tendréis la posibilidad de publicar en revistas tanto como el Círculo Lovecraft, GTM, que es una revista de videojuegos en papel, la más top de aquí de España, de aquí de Madrid, iba a decir, pero De no. Madrid. Esos mismos relatos pasados a la maravillosa y catártica voz de Alberto en el Noviembre Nocturno y No mucho somos más. dignos. Y bueno, y también Nosotros no sabemos jugar. a los cuentos de la Casa de la Bruja, que está en el concurso de premio también, que ya he compartido antes el link. Es que el maestro Corman es la voz. Juan Carlos Albarracín, le mandamos un abrazo enorme. Que es que cuando me ha dicho que iba a venir me ha hecho una ilusión. Estamos todavía en ello, sí. Qué guay. No salimos. Oye, No salimos de que vengas, Corman. Quiero hacer un breve anuncio antes de arrancar, ahora que has comentado el tema del taller, y es que sumando al Círculo de Lovecraft, GTM y a otras revistas con las que hemos participado en el pasado, se va a sumar para la gente del taller Tentacle Pulp. Ya lo puedo decir. Toma ya. Toma Tentacle ya. Pulp, que es la aplicación tipo Netflix de cuentos, que lo está petando lo más grande.
llevada por un amigo de este círculo de locos literarios, ya se puede comentar. Tentacle Pulp, y publicaremos un lote, es un lote, porque esto no es una revista como tal, sino que es una aplicación, entonces subiremos desde el taller un lote de cuentos históricos fantásticos. Ya daremos más información a ese respecto. Y ahora, sin más dilación, vamos a meternos ya del tirón, tanto con lo que es la figura de Poe, por la cual pasaremos a bastante velocidad, porque de hecho, en caso de duda, os emplazo a que escuchéis aquel monográfico que hicimos en el 2020 sobre Edgar Allan Poe. Aquí lo que haremos será recordar muchos datos para contextualizar, pero si tenéis dudas después de escuchar este programa sobre cualquier dato que se quede en el aire, de verdad, iros a ese monográfico que está toda la información que os comentaremos en este. Así que Nocturnis, tienes aquí una lectura de arranque. Te insto, por favor, a que nos endulces los oídos. Vamos allá, dice así, amigos. Pompas del mármol, negra anatomía que ultrajan los gusanos sepulcrales. Del triunfo de la muerte los glaciales símbolos congregó. No los temía. Temía la otra sombra, la amorosa. Las comunes venturas de la gente. No lo cegó el metal resplandeciente, ni el mármol sepulcral, sino la rosa. Como del otro lado del espejo, se entregó solitario a su complejo destino de inventor de pesadillas. Quizá, del otro lado de la muerte, siga erigiendo solitario y fuerte espléndidas y atroces maravillas. Qué bonito. Este homenaje del maestro Borges a Edgar Allan Poe. Mira, de verdad, es que en serio, esto lo ha hecho Diana, no lo he hecho yo. De verdad que os pensáis que tengo un tipo de parafilia con Borges, pero es que claro, si aquí la codirectora no para de metérmelo aquí, yo soy feliz. Nadie lo sospechaba. Hoy la gente que sigue a rajatabla la regla de Chupito, cada vez que se dice Borges en este programa se va a pillar una mierda. Ya estamos. Yo ya no puedo más. Efectivamente, lo hago por ti. O sea, porque yo. No. A ver. Sé que cuando empecé la escaleta dije, a este le calzo hoy Borges sí o sí, algo tuvo que decir. Y busqué específicamente en Google qué pensaba Borges de el maestro Poe. Wow. Y aquí lo tengo. Había un artículo escrito, o sea, que le preguntaban a él y tal, o que comentaba. Y bueno, se perdió en el mare magnum. No, claro, a ver, es que aquí tenemos un matiz, ¿vale? No, y salimos ya de esta rotonda porque no quiero que continuemos, pero Poe es un padre del terror, al igual que Lovecraft, solo que Lovecraft a día de hoy tiene mucho más predicamento porque es más pulp y es más fácil de hacer encajar en el ideario popular, como bien dice lo de pulp. Es como que a día de hoy mola más, pero si tú le preguntabas a Borges lo que pensaba de Lovecraft, a lo mejor no querías escucharlo, pese a que le gustaba. Y hacia el final de su vida, pues dijo, pues sí, Lovecraft me mola. Pero es que verdaderamente Poe es el referente, es el padre de un poco de todo. Es el génesis de muchísimas cosas. Y además es que el hijo de perra escribía increíblemente bien. Porque te lees, por ejemplo, que esto lo hicimos en el taller, analizamos frase a frase el barril del amontillado y no sobraba nada. Un relatazo. No sobraba ni una coma. Estaba todo puesto como un engranaje empujando el siguiente. Acojonante. Hablamos de un autor que era una genialidad. Tiene un montón de cuentos. De hecho, yo por ahí ya propondré en algún momento hacer un especial de Poe hablando cuento a cuento, los 60 y pico que tiene, porque hay... No, es que me los leí todos hace muchísimo tiempo con la traducción de Cortázar, porque hay un... Ah, bueno, cualquiera sí. Claro, hay dos tomos de Alianza. Otro genio también, La verdad es que Cortázar, tenemos una suerte de que haya sido él el que haya traducido a Poe. Esto son cosas que a veces parece que no, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, maestro Aparicio. Es indispensable. Indispensable. Se podría estar toda una vida estudiando a Poe y todavía te quedarían cosas por aprender. Totalmente. Y eso no pasa con todos los autores, ¿eh? No. Es acojonante. Tiene textos para todos los gustos, de todos los estilos, y sobre todo lo que dice el maestro Aparicio, que
O sea, ya no es que sea innovador, es que es indispensable si quieres escribir terror o por lo menos disfrutarlo, porque yo creo que al final lo importante es eso, ¿no? Que su obra ha sido referencia porque a la gente le encanta descubrirla y adentrarse en sus paranoias y en sus delirios y en sus relatos más, pues más mainstream, que también los tiene. O sea, yo es que creo que me costaría mucho esta comparativa que has hecho, decir si me resulta, ya me lo has hecho alguna vez, de hecho, y el cabrón de Dieguito, nuestro querido Diego de la Tortulia, también, ¿o qué eliges? ¿A Poe o a Love? Que te den por culo, no me hables. Es muy complicado, es muy complicado. Yo creo que por lo que he construido alrededor de Lovecraft, me interesa más Lovecraft, pero a nivel estrictamente literario, si tengo que leer un párrafo, prefiero que sea de Poe. Yo lo dejo Yo creo ahí. que eso lo hemos hablado siempre. Es verdad que Lovecraft tiene el mérito de haber creado una comunidad, de haber creado un lore que puede extenderse hasta el infinito, Mm. pero creo que como referente literario no tiene ni punto de comparación y es que la elección es equivocada, porque no juegan en la misma liga. Entonces, Oh, durísimo, ¿eh? Durísimo. Hombre, es que sí, sí, si le sí. preguntas a Lovecraft te diría que es un insulto compararle con el maestro. También, Porque claro. claro, él mismo se diría, pues yo no estoy a la altura de ese. De hecho, él imitaba a Poe en los primeros relatos, tristemente, él mismo lo confiesa en alguna carta, que lo imita pobremente, ¿no? Es que ¿quién no imita? O sea, la manera de Sí, meterse en la sí. psique humana, la manera de delirar con las movidas primigenias, yo recomiendo mucho que leáis Sombra o Silencio. Son dos relatos distintos, pero muy cortitos. Y ahí hay muchísima atmósfera. De hecho, hablaremos hoy, no voy a enrollarme más, hablaremos hoy de la atmósfera, que creo que es de las cosas más interesantes que tiene Sin la duda. caída de la casa Asher. Bueno, Diana, Vale. llévanos. Bueno, pues nada, muy rápidamente nos metemos en harina. Como ha dicho antes Álvaro, el 12 de octubre se estrena por parte de Netflix y de la mano de Flanagan, del que ya hablamos durante los programas de La Genial, para mí. Misa de medianoche, pues la caída de la casa Asher. Por nuestra parte, claro, no podíamos dejar pasar esta oportunidad para hablar de Poe, que ya no la hemos dejado pasar porque no hemos ni empezado el programa y ya llevamos media hora hablando de él porque es un señor flipante. Bueno, como grande entre los grandes es el inventor del género policíaco y ponemos inventor entre comillas porque nada es así de fácil ni siquiera para un grande como Poe. El género evolucionó gradualmente a lo largo del tiempo y fue influenciado por varios autores y obras a lo largo de la historia de la literatura. Sin embargo, podemos decir que uno de los autores ampliamente reconocidos, que Poe es uno de los pioneros de este género. Así que, Alberto, no sé Sí, si también tenemos algo. destacaría, ¿Sí? sí, me oís, ¿no? Sí, te Te oímos. escuchamos, sí, sí. Vale. Sí, nada, yo quería recalcar que ya lo comentamos en el programa del Gore, que para mí Poe también es un referente sobre la crueldad y del torture porn, incluso. El pozo y el péndulo es un argumento que años más tarde se desarrolló en Saw, donde un hombre está encerrado por una supuesta autoridad moral y sometido a un método de tortura que es una ejecución implacable y automatizada. En Toledo También es, nada menos, ¿no, Alberto? Está en Toledo ahí la movida, creo sí, recordar. estaba ahí con la Inquisición española haciendo una publicidad. Y aparte, pues también repercutió en el terror freak con Hop Frog. Y también en sus relatos se nota un poco, empezó a tantear el tema de la necrofilia, como una mezcla de amor morboso y terror. Y bueno, aunque no sea un género en sí, el terror odontológico como recurso es algo que a la gente le da mucha cosita, y es cuando hablamos del sadismo aplicado en los dientes. Y esto lo podemos ver en la obra de Bernice, que fue censurada en su momento por el periódico porque decían que incluía como le arranca los dientes a una mujer mientras seguía viva. Hostia. Entonces ya no es solo como algo sutil y gótico, sino que realmente pues es como Hitchcock. Claro. No llegaba a ser explícito pues porque no era la época, pero si lo analizas bien el relato es bastante turbio. Sí, en esa finura cortesana, gótica, hay bastante turbiedad. Totalmente de acuerdo contigo.
Y tienes un comentario al final que me interesa de la Sí, sí, psicoanalista. sí, muy bien. Pues nada, metiéndome con el tema de los dientes, una de las psicólogas, María Bonaparte, en su libro Vida y cartas de Edgar Allan Poe, decía que cuando hablaba de los dientes, ella se refería a la vagina dentada en su interpretación del cuento. Vagina dentada, un clásico. ¿A quién no le va a gustar, verdad? Claro, porque además analizaban como que el tema de los dientes aparece en varios relatos. También aparece en Frog, aparece en la herencia del señor Valdemar. Ujú. En el Rey Peste también aparece el chirriar de dientes. En muchos de sus relatos, un Ya. recurso que utilizaba Recordar que en frecuentemente. general es un símbolo icónico en el mundo onírico. Suele soñar muchísimo la gente con dientes que se caen cuando se relaciona también el sueño con la muerte. En general Freud lo también, ¿no? relacionaba con la castración, pero me Eh, pareció más que llamaba más la atención el análisis de María Bonaparte, pues por decir vagina sí, dentada en el programa. tiene más clase. Sí, por Dios, Alberto, no te prives de nada, estás en tu casa. Claro que De sí, hecho, tío. te iba a preguntar, Alberto, porque creo que tú has leído El demonio de la perversidad, ¿no? Sí, claro, fue el primer relato de Poe que leí. O sea, ¿qué te parece a ti? Tengo mucha A curiosidad mí por me saber qué te encanta y me parece. flipa ese relato. Es De que, hecho, claro, me encanta que Poe, porque no antes del terror gótico se centraba un poco en los vampiros que nos pueden atacar en el bosque o en una mansión gótica, pero el demonio de la perversidad centraba el enfoque hacia adentro, hacia el terror que puede tener de nosotros mismos, de lo que somos capaces de hacer como personas. Mm. Y me yo encanta el solo demonio de la perversidad y por eso soy muy Solo fan quería de Poe. comentar un tema, porque bueno, sé que Alberto es uno de esos autores que se la juegan, pues el maestro Alberto Nieto también escribe y muy bien. Y de hecho, Poe, o sea, es que claro, hay niveles de me la estoy jugando con esta historia, ¿no? Hoy en día también es verdad que te la estás jugando muchas veces, pero yo creo que de los primeros que lo han echado, este gesto del póker que echas todas las fichas a la mesa, de los primeros que han empezado a hacer esto, uno de ellos fue Edgar Allan Poe en no solo uno, sino muchos relatos, artículos, publicaciones en general que hacía, y uno de los mejores, yo creo que resume un poco todo esto, es El demonio de la perversidad, porque ahí habla precisamente de la naturaleza humana, ¿no? Y de cómo todos tenemos esos pensamientos oscuros que nos llevan a rozar ese precipicio en el que piensas en arrojarte, que al final es una de las ideas más preclaras que tiene el relato y que creo que está en toda su obra. Mm. Entonces, bueno, me parece que un poco al hilo de lo que estabas comentando tú, Álvaro, y de este comentario que añade siempre Alberto, que le gusta tocar ahí, retorcernos un poco el pescuezo. Jugar con esa frontera, esto ya es muy subjetivo, pero yo creo que es bastante sano si lo haces en la ficción. Y afortunadamente Poe en ese sentido yo creo que desfogó muchos demonios, porque también tenía lo suyo, precisamente a través de la ficción. No Sí, sí, comentaremos se ha eso. demostrado que sirve como un autoexorcismo, por así decirlo, y en general la gente que escribe o los directores de terror suelen ser gente bastante pacífica Mm. y la mayoría no están en la cárcel. No, la mayoría no. A ver, hay un tema de que nos referimos mucho a Poe como un escritor de gótico, y es verdad, es indudable que tiene un fortísimo componente gótico todo lo que ha hecho, pero antes Diana dio una clave, y es que a ver, históricamente hablando, si nos vamos por la vía más fácil, se le puede adjudicar ser el padre del policial, aunque como muy bien ha matizado Diana, al final todos los géneros son una convergencia de talentos que poco a poco van encauzándose en una dirección. Aunque los crímenes de la calle Morgue pues están ahí, es históricamente hablando una de las primeras piedras o la primera, pero de lo que no cabe ninguna duda es el talento que tuvo Poe para describir la mente humana con los cuentos como El demonio de la perversidad, con cuentos como El barril del amontillado, con cuentos como, y aquí redoble de tambores porque creo que es el caso más flagrante del talento de este hombre para hablar de la mente, que es El corazón del ator. Un cuento de solamente 4 o 5 páginas donde todo lo que sucede ocurre en la mente del propio protagonista y que la forma en la que se resuelve transcurre enteramente a través de la percepción de este personaje. Corazón del Ator, para que no lo sepa, y cuidado, spoiler, habéis tenido 150 años para leerlo, es un cuento que va de un asesino que ha enterrado a una víctima debajo del suelo, ve a la policía y al final no puede más y confiesa porque no para de escuchar
los latidos del corazón en su cabeza, ¿vale? Todo este flujo de conciencia lo hace utilizando de una forma muy fina recursos de percepción, de cómo esta persona, siendo consciente de que no hay nada mágico a su alrededor, sin embargo no lo puede evitar y se entrega por ese motivo. Poe es ante todo un autor psicológico y eso es otro de los factores por los cuales Lovecraft también triunfó a su manera. Supieron aprovechar de alguna manera la mente como el espacio, como un nuevo territorio que antes no se utilizaba. Pero bueno, dicho esto, Diana, avanzamos, si te parece. Vale, nos vamos a poner un poco en el contexto histórico, porque Poe nació en 1809 en Boston. Pues lo que hemos dicho, todos sabemos que fue un influyente escritor, poeta, editor y crítico literario conocido por sus contribuciones al género del terror, la narrativa y la literatura policíaca. Su vida y obra están marcados por una serie de tragedias personales y muy mala suerte en el amor, y una fascinación por temas oscuros y macabros. A ver, a principios del siglo XIX en Estados Unidos se estaba tratando de definir un poquito la identidad literaria y cultural propia, porque al final, pues un país de inmigrantes, pues imaginaos el batiburrillo. Los autores estadounidenses estaban buscando una voz única y distinta de las influencias europeas, y en la década de los años 20 las ideas de la Ilustración y el Romanticismo influyeron en su literatura. El Romanticismo en particular enfatizaba la emoción, la imaginación y la naturaleza como temas literarios, y esto se reflejó en la literatura de la época. Hombre, Poe tenía 11 años por aquel entonces, pero leía. No escribía, Quiero pero hacer leía. un pequeño apunte aquí que me parece interesante, luego lo comentamos más en profundidad, y es que, como tú muy bien has dicho, las voces estadounidenses de aquel entonces buscaban una identidad propia, y Poe, que ha vivido parte de su adolescencia en Europa, venía muy europeizado cuando regresó a Estados Unidos, y eso le Sí, provocó mucho rechazo por parte de sus sí, porque lo iguales. consideraban un extranjero. Algo así, Durante algún sí. tiempo, sí. De hecho, creo que lo utilizaban así un poco como insulto. Bueno, algunos autores notables de esta época incluyen a Washington Irving, que Álvaro tiene algo que decir sobre él. Yo solamente tengo que decir que cuando fui a Alhambra me compré un libro de este señor y es, bueno, es casi como un libro de viajes, ¿no? El tío va a la Alhambra y opone a los españoles de paletísimos, ¿no? Lo siguiente, me Algún parece, motivo tendría de todas formas. O sea, yo... me gustó mucho el concepto de ese libro de Irving porque te habla de unas ruinas que a día de hoy no son ruinas, pero que durante un tiempo estuvieron muy descuidadas. Bueno, es un comentario de pasada, pero Washington Irving a mí particularmente me parece un pateo de autor. Bueno, Continúa. escribió cuentos como Rip Van Winkle y La leyenda de Sleepy Hollow. En fin, todos queremos a Johnny Depp por lo que es. Bueno, que incorporaban elementos folclóricos estadounidenses en sus historias, dándole pues cierto colorido ya propio. También destaca James Fenimore Cooper, autor de la serie Leather Shocking Tales, que incluye la famosa novela del último Mohicano, también muy, muy propia de Estados Unidos. Bueno, por aquel entonces la prensa desempeñó un papel importante en la difusión de la literatura porque pues a lo mejor no estaba tan de moda los libros impresos, pero sí los folletines, en plan Penny Dreadful. Eh, y bueno, pues por ese motivo, en la década de los años 20 vio un aumento en la producción de periódicos y revistas literarias, lo que permitió que la escritura llegara a un público mucho más amplio, que estaba a pie de calle. No nos olvidemos que la sociedad por aquel entonces en Estados Unidos vivía un periodo de expansión territorial, desarrollos económicos y grandes cambios culturales, como la expansión de la esclavitud, que para Oh, nada estaba abolida todavía. ya. Estaba en auge en los estados del sur y gracias a eso los estados del sur pues, tenían mucha riqueza, mucho más que los estados del norte. Bueno, como también estaba por ahí la lucha de los derechos de los nativos americanos y bueno, en 1838 se forzó a algunas tribus a abandonar los territorios. Bueno, ya sabéis, creo que esto es conocido como el Sendero de las Lágrimas y ¿Qué ha sido hay... eso? No ¿Ha sé, sido no sé, no una sé. psicofonía de pronto? No he sido yo. No, tranquila. No he encendido ahí ninguna vela a nadie.
Bueno, eh, aunque en esta misma época, pasando esas mismas cosas, se abrieron las primeras universidades en Estados Unidos, como Harvard. Bueno, pero bueno, que la gente estaba muy a tope con la religión y en especial con las religiones de tipo sectario, como el Segundo Gran Despertar. Eh, Qué buen naming, ¿eh? que Segundo Gran sí, ves que estos Despertar. son, claro, es que estos son los telepredicadores que son ahora, bueno, pues entonces eran los predicadores itinerantes creepies que tan buenos relatos nos han dado. ¿Os acordáis de la peli de Poltergeist 2? Ujú. Yo me acuerdo ¿Cómo, de cómo olvidarla? que poseía al padre, el predicador este poseía al padre de Carolan, convertido en un gusano dentro de una botella de tequila que el Uf, señor se bebía ahí total. como si fuera té helado. Y esa imagen de ese predicador, que además yo tenía un tío que se parecía mucho a él. Joder, pues ese Sí, personaje Adolescente, sí, ¿no? a mí me claro, acojonaba de crío muchísimo, ¿eh? claro, a Uf. mí también. Y además, ojo, spoiler, en esa película el predicador hacía que un montón de gente se suicidara. Uf. Y yo tenía un tío que mi tío Luciano se parecía muchísimo a ese señor. Bueno, Hierofanto Oscuro, ¿qué nos puedes comentar de lo que tienes aquí? Sí, nada, aquí tenía una cita que me gustó mucho, que Edgar Allan Poe decía que el terror de mis relatos proviene de la densa oscuridad de mi corazón. Mm, Y a día de hoy Edgar Allan Poe es considerado uno de los primeros referentes para todo el tema de la cultura gótica moderna. Y bueno, South Park le ha dedicado un capítulo a ello, es mi principal referente. sí, es una figura muy atormentada. Vamos a meternos rápidamente con una breve biografía, asomando a lo que ha comentado Diana. Bueno, básicamente, la vida de Edgar Allan Poe está marcada por el drama. Murió con 40 años, lo adelanto ya, y murió de una forma que a día de hoy Ojo, está spoiler. sumida en el misterio. Bueno, a ver, que estaba muerto yo creo que no es ningún spoiler, salvo que sea un vampiro. Lo Pero siento, lo siento. murió joven y el tío tenía muchos problemas con las drogas, con el alcohol, bueno, en Sí, general, era eso, era una estrella del rock, sí, una persona muy autodestructiva. muy autodestructiva. Pero es verdad que, por ejemplo, tenemos figuras como Charles Dickens, que eran un combo, ¿no? Entre super autor y super tío, y era un nocturnis, porque Charles Dickens iba por los garitos leyendo sus cuentos y la peña bueno, hacía cola de horas para poder entrar a ver a Dickens. Y Dickens sí que tuvo una vida un poco más estructurada. El caso de Poe fue un desastre por matizar, Bueno, ¿vale? Sí, pero creo que también hizo eso o sea, que creo que por lo visto se debía hacer mucho eso, de ir a los sí, pubs a leer tus cuentos y tal, y que tenía bastante tirón. Pero sí. o sea, cuando dejó algún otro trabajo que tuvo, se dedicó a eso, que debía Efectivamente, molar un montón, de cuentacuentos. de cuentacuentos. La putada, bueno, de cuentacuentos y de poetas. La gente se iba a los garitos a contar sus poemas, ¿vale? En un ambiente muy apropiado para ello. O sea, quiero decir, en aquel entonces la gente se tomaba esto muy en serio, ¿vale? No era una cosa Joder, Yo como tan... yo he cuentacuentos para un trabajado, colegio no lo contrataba, ¿eh? bueno, yo he trabajado en un bar donde se hacían cuentacuentos para adultos, coño, para adultos, joder, No, que, ya lo que sé. está Pero que guapísimo eso. la putada es que no se haga mucho más esto, que sea Va, ves que da que poco parezca dinero. raro. O sea, Hombre, claro, efectivamente, da poquito dinero. Bueno, vamos a ir rápido con el tema de la familia. ¿De dónde sí. viene Edgar Allan Poe? Edgar Allan Poe viene de una familia donde el padre los abandona cuando él tenía 9 meses, la madre muere cuando él tiene dos años, ambos eran actores itinerantes y al final se queda huérfano. Aquí tienes una nota, Albert, del tema de la tuberculosis. ¿Qué nos puedes comentar al Sí, nada, respecto? sí, nada, si queréis darle caña da igual. Nada, simplemente que la tuberculosis sigue existiendo y que el año pasado murieron 1,6 millones de personas. Joder. Es la eh, 13ª causa de muerte de enfermedad infecciosa en el mundo. Hmm. sí. Pues efectivamente la madre muere de tuberculosis, que por aquel entonces estaba súper de moda, si a día de hoy es frecuente aún, en aquel entonces vamos, era súper común. Huérfano, Poe acaba separado de sus hermanos y acaba siendo adoptado por una familia bastante, bueno, con posibles, acomodada. Tuvo una niñez bastante alegre, por decirlo de alguna manera. Siempre fue un poco rebelde, pero recibió una buena educación en instituciones privadas y su madre adoptiva, Frances,
lo trataba bastante bien. Al fin y al cabo se volcaron de una forma sincera con él. Pero aunque había pasta en la casa, la verdad es que el padre adoptivo siempre tenía una relación un poco compleja con Poe. O sea, Poe era un niño que venía muy rebotado de serie y el padre adoptivo tuvo un tira y afloja muy complejo en el cual, desde el momento en el cual Poe sale de la puerta de casa para meterse a estudiar en un instituto, en un campus, donde sea, como Poe la lía, tiene una predilección por el alcohol muy fácil, se empieza a embriagar, empieza a liarla, empieza a suspender, se me cae el lápiz al suelo. Al final pasan muchísimas cosas y, claro, el padre adoptivo ya le corta el flujo de dinero. Edgar Allan Poe publica su primer libro, más o menos. ¿Con qué edad lo publica? Porque tengo un batiburrillo de datos Yo creo que aquí. tenía 19 años. 19 años, ¿no? Que es el de Sí. Tamerlán Bueno, y no. otros poemas, ¿puede Yo creo ser? que tenía que ser un poco más joven porque creo que lo publicó ya cuando se había alistado en el ejército Ujú. para... y creo que mintió para poder alistarse en el ejército. O sea que a lo mejor tenía 17 años cuando lo publicó. Vale, pues era muy jovencito y lo hizo con el seudónimo de un bostoniano, ¿vale? Era Tamerlán y otros poemas. Es una obra que, a ver, podremos decir que en el conjunto de todo lo que ha hecho es irrelevante, pero no deja de ser súper interesante para profundizar en la figura de este autor. Aparte, se escribía al movimiento del movimiento romántico, mostraba, y aquí lo comentábamos antes, una fuerte vocación europeísta por la poesía, con especial interés por lo byroniano. Putada. Putada porque la gente de Estados Unidos quería cosas de la tierra. Había un chauvinismo muy grande y cuando veían que el colega este venía... Había. Bueno, Había. sigue habiendo. Pero me refiero a que cuando el colega este viene medio afrancesado, medio europeizado, medio que te habla de los mitos ingleses y alemanes, la gente dice, pero colega, cuenta de historias de aquí, de nosotros. Esto le hizo tener varios problemas para poder encajar en los círculos literarios. Cuestión. Este libro de Tamerlán y otros poemas es una autopublicación. Os sorprenderá saber que la autopublicación en aquel entonces, al igual que en El Conde de Lautréamont, al igual que en un montón de autores, atormentados o no, da igual, es el camino común. Autopublicarse. Poner tú la pasta para sufragar los gastos de edición. En este caso, el Tamerlán y otros poemas fue una tirada de 50 ejemplares que se malvendieron. O sea, os podéis imaginar que es un libro que a nadie le interesaba por aquel entonces. Luego, cuando Poe se hizo famoso, pues sí que empezó a interesar bastante más, con las cosas como son. Pero bueno, que de estos 50 ejemplares, solamente 12 han llegado intactos hasta nuestros días. Y estos 12 ejemplares son incunables y tienen un valor económico, histórico y cultural gigantesco. Un ejemplar se vendió en 2009 por más de $500,000 y me parece poco. Es el precio. Sí, iba a decir, poco me parece. Poco me parece. Poco me parece. Es el precio más alto pagado jamás por una obra literaria del siglo XIX. La gente de aquel entonces, los críticos, lo masacraron por ser artificioso, complejo, demasiado oscuro, con una estructura muy extraña. Bueno, Poe, jovencísimo Poe, iba Bueno, un poquito por libre. creo que comentaba él mismo que la mayoría de los relatos los había escrito con 14 o 15 años. La mayoría de los relatos que salían. O sea que, por otro lado, un niño prácticamente. O sea, aunque fuera Claro. otra época, Eso te iba a ¿qué decir. ¿qué intereses tenía él por aquel entonces? Pues Claro. Es que al final, cuando hablamos de la edad de los escritores, no hablamos solamente de que escriban mejor o peor, sino que al final el escritor, la escritora, vuelca su acervo sobre lo que hace y cuando tienes 14 años se nota que estás a medio coser. O sea, quiero decir, crece, hijo de te puta. falta una patata para el kilo todavía. Claro, aún falta mucho para poder hablar del amor y la muerte. Quiero decir, tienes mucho que vivir todavía, cabrón. Pero bueno, aquí sí que el tío tiene virtudes, tiene dotes artísticas muy elevadas porque, bueno, dentro de lo que cabe, era un chaval culto que le interesaba lo que hacía. Cuestión. Su madre adoptiva muere. Edgar se va a vivir con su abuela y con su tía. Pero al poco tiempo arregla todo con su padre, que por aquel entonces tenía una relación bastante tensa por comportamientos académicos de Poe muy reprobables. Y el padre,
en un acto de, bueno, voy a confiar en ti una vez más, decide pagarle la matrícula para la Academia Militar de West Point, la cual, oh, sorpresa, acaba abandonando un año después, a pesar de sus buenas notas, pero que al final, bueno, es una movida. A Poe no le va muy bien el tema militar. Poe es un arma demasiado libre como para someterse a un sistema como el marcial. No le entra nada bien en el body. No, muy mal. Y sobre esto, lo que Creo recordar, maestro Aparicio, que le metió fuego a la habitación. es verdad, tío. Muy Que rockstar. de hecho, creo que fue el momento en el que su padre dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado, que ya no te voy a pagar más tus mierdas. Bueno, a ver, hay que decir que oficialmente nunca le adoptó y que este hombre, pese a que su mujer no podía tener hijos, pues por su cuenta sí que los tuvo. Entonces, a ver, pues hijo, creo que no le llegó a considerar nunca. Era muy amigo de los padres, le dio un hogar. La madre sí que lo considera su hijo porque ella no podía tenerlos por su cuenta. Pero bueno, hay que entender también al padre. O sea, este Bueno, niño ¿quién se no ha está tocando estado los a huevos. punto de meterle fuego a la habitación alguna vez? ¿Vale? O sea, Yo un par de veces. todos los presentes, incluyo el chat, los que nos estéis escuchando, alguna vez habéis estado a puntito de liarla. ¿Qué pasa? Uf. Que a Poe estas mierdas le salían mal. Entonces, claro, pues el a puntito se convertía en, joder, le he metido fuego a la habitación. Claro, al Voy final a- no puedo evitar. El siglo era todo muy inflamable. Claro, tío, era todo de madera, joder. Bueno, En cuestión. Estados Unidos no saben utilizar los ladrillos. Una cosa, un apunte interesante. Y es que hay una película que salió, ¿cuándo? Hace un año o menos. Bueno, o este mismo año, no me acuerdo. Que es Los Crímenes de la Academia. Dirigida por Efectivamente. Scott Cooper. Y protagonizada por Christian Bale. Aquí Qué pena, aparece, de verdad. aquí aparece Poe, joven. Qué pena. Es que pena, porque es tremenda mierda de película. Nos muestra Joder. a un Eh, Poe. Es aburridísima, tío, por favor. Pero No la he visto. magistral el actor, que si alguno Sí. la ve, acordaos que es el niño repelente que tiene a Harry Potter metido en un puto desván. Bueno, es el hijo obeso de la familia que Es tiene a el Harry Potter. primo. ¿Es el Sí, primo sí, de sí. Harry Potter? Que es un actorazo que flipas. Es Es una verdad. pena que hayan desaprovechado la oportunidad de hacer una película. Además, con Christian Bale. Con Toda la Ya, producción ya. que puede Y era de requerir. Netflix, si no me equivoco, ¿no? Era de Netflix, O tío. sea, es Vaya. una lástima que se haya desperdiciado tantísimo talento Sí. It en una happens. historia tan. Ya sabéis que yo soy muy poco exigente, ¿eh? No sé si va a Hostia, decir, pues me lo trago todo, pero. Me sorprende Me que me pare- digas esto. O sea, me conmueve ver que sea, tienes me que pareció- después de todo sí que tienes un límite. Hombre, es que o sea, tienes a Christian Bale, a este chaval que es me parece un puto genio. De hecho, la interpretación de Poe no tengo ninguna queja. Luego, o sea, el nivel de producción que tiene Netflix, que es Sí. una cosa loquísima, ¿no? Incluso con un guión que podía haberse trabajado de otra manera, no lo sé, ya no voy a entrar en detalles porque estamos en otra cosa, pero es una pena terrible que es muy difícil encontrar buenas adaptaciones, incluida Mm, esta que está comentando el maestro Aparicio, y por eso también entiendo que muchos teméis lo que va a pasar con la caída de la casa Usher. ya. Bueno, cuestión de la película que coyunturalmente, o sea, argumentalmente es curiosa porque aprovecha un momento histórico, un momento biográfico, perdón, de la vida de Poe, que es cuando él está en la Academia Militar de West Point, que es cuando va Christian Bale y resuelven un crimen, ¿vale? Solo puedo decir que lo bueno de esta película es que dura 128 minutos en vez de 129. Es todo lo que puedo decir, ¿vale? Creo que he visto crecer pasto con más gracia. De verdad, es que da mucha rabia, da mucha rabia. ¿Sabes qué pasa? Que lo jodido es que yo me lo paso de. O sea, yo analizando la peli, incluso cuando la peli no me gusta, yo me lo paso bien y todos los detalles, cualquier cosa que me gusta me la guardo, las cosas que no. Pues. Pero, o sea, insisto. Vale, vamos a hacer unas palomitas, por favor, y no la Ya. Con la ponemos. cantidad de recursos que tenían para esta producción, o sea, es una pena terrible. Ya no voy a decir que la peli sea mejor o peor, o sea, es que es una pena terrible Es una que no pena. se haya hecho algo mejor. Ya, a mí me pareció, a mí lo que no le puedo perdonar es que me haya aburrido, que me quedé dormido. O sea, es que, claro, es que dije, Dios mío, no sé qué estoy viendo. Bueno, vamos a regresar a la vida de Poe. Entre 1833 y 1847 es cuando publica la mayoría de sus obras conocidas. Y aquí tenemos historias de lo grotesco y lo arabesco. La caída de la casa Asher, el escarabajo de oro, la máscara de la muerte roja, corazón de la torre, gato negro, el marido de la Amontillado, me voy a poner a llorar, y el cuervo.
O sea que tenemos una convergencia de obras maestras, porque este tío prácticamente todo lo que hacía lo hacía muy bien. Hay cuentos como a lo mejor El Conde de Omelette. Un día hablaremos del Conde de Omelette de Poe, que es una cosa muy rara, ¿vale? El Conde de Omelette, hay cuentos que hay que leerlos con el sombrero de, bueno, he asistido a una fiesta, ¿vale? Porque es una fumada muy grande. Pero las obras principales de Poe no cabe ninguna duda de que son auténticas obras maestras. Entonces, avanzamos hacia su vida personal. Consigue un trabajo como editor en el Southern Literary Messenger y se mete como crítico literario en una revista, donde le apodan Tomahawk Man, o sea, Tomahawk del hacha de los indios. ¿Por qué? Porque ese tío era un savage. Este tío metía unas reseñas a la peña de la época. O sea, creo que lo más bonito que te decía era hijo de puta cuando te leía un libro. Claro, se granjeó la enemistad de medio círculo literario. El tío era muy salado. O sea, hacía muchísimo daño. Entonces, claro, era un tío muy talentoso, pero era demasiado visceral al mismo tiempo. Entonces, tenía algunos problemas para encajar. Quizás algunos problemas de ira. Quizás no lo sabemos. Cuestión. En 1846 publica Eureka, un poema en prosa, una obra... Bueno. ¿Qué opinas de esto, maestra Aparicio? ¿Qué opino de Esto es Borges antes de Borges, ¿eh? ¿Has leído Eureka? Sí. Me imagino. Sí. Bueno, Es una puta locura, ¿eh? ¿la quieres comentar un poquito? No, o sea, me tenía mucha curiosidad por saber, igual que me pasado con el maestro Alberto Nieto y El demonio de la perversidad, siempre he pensado que Eureka sería un relato que a ti te fliparía, ¿no? Pero no lo sé, a lo mejor no, ¿eh? A ver, yo aquí soy muy poco objetivo. O sea, a mí me mola bastante. Eureka es una obra de no ficción sobre la cosmología y la filosofía. Y es su última publicación. Bueno, aquí vamos a entrar un poco en el tema del momento Woody Allen de la noche. Ese momento en el cual Poe se casa con su prima Virginia, que, desgraciadamente muere de tuberculosis en 1847. Quiero decir que él tenía 27 años, si no me falla la memoria, y ella tenía 14, o por ahí andaba la cosa, 13. Sí, Había un pico así de es. años, por el medio. No sé si era lo habitual en aquel entonces que fueran tan jóvenes las chicas. No lo sé, No creo. porque no es No la creo que media. nunca haya sido habitual eso jamás nunca en ningún sitio en el que la civilización esté mínimamente A desarrollada. Los ver, niños siguen siendo niños. debo decir que el caso que conozco es, porque me estoy documentando para un tema de trabajo, de cuando Constanza de Sicilia se casa con Pedro III de la Corona de Aragón, que ella tenía Ya, 14 años y él tenía 23 o 22. Pero claro, ya. era otro contexto. Entonces, yo no lo sé, Ya, pero no bueno, tengo ni idea. normalmente cuando se casaban, a lo mejor los casaban por poderes, ni se veían, y hasta que no tenía una edad lógica, no iba a la corte de su marido para, en fin, ¿sabes? Claro, a mí me genera dudas esta situación, porque por un A lado ver, tendemos a pensar que sí, pero no, ¿verdad? No lo sé. claro, yo lo que he leído sobre este tema es que, bueno, que, que bueno, pues eso, para que vosotros sepáis, pese a las críticas que podáis, bueno, que nos estamos Como poniendo hablamos todos del tema, morados, ¿no? coño. Uy, Claro, Sí, sí, yo me he callado por si acaso. que el detalle es que una vez que se casó, se fue a vivir con ella y con su madre. O sea, vivían los tres. Pero Y que para él, ¿qué significa pues esto? eso, pues que nunca llegaron a consumar, que estaban casados simplemente por, o sea, por eso, o sea, que me refiero, que Poe no veía en ella a una mujer sexualmente Sí, atractiva, que sino murió con el que himen intacto y la pleura hecha un 8. Esto, espero que no, porque pobrecita, porque se murió con 24 años. Yo creo que a partir de los 18, yo creo que ya la señora podía, no sé, ya era mayor de edad, a lo mejor con 21. Bueno, pues que tuviera 3 años de asueto, que se pudiera dedicar a esconderse detrás de las cortinas para hacer lo que quisiera. Claro, follar, lo que ella quisiera. De la verdad todas que no lo formas, sabemos, o sea, verdaderamente no lo sabemos. Quiero decir, no. o sea,
Es una paradoja porque hay casos en los que da igual. Mira, ¿sabes qué? Los datos de la autopsia no la tenemos, ¿no? Efectivamente, si es que me suda los cojones, hablemos de Poe. Venga, vamos a volver a... Y sí que voy a recalcar que en Berenice sí. también está casado el protagonista con su prima. Ah, vaya por Dios. Ahí había una Y ahí ya arranca los tiempos. Lannister fuerte ahí, ¿eh? Aquí el tema de la hermandad iba que chuta. Bueno, 1849, damas y caballeros, con Poe teniendo nada más 40 años, o sea, 2 años más que yo, 1 año más que Diana. Creo que Ya nada, estamos. nada de Nocturnis. No, ¿tú tienes 41 o 40? ¿Yo? Sí. Sí, ¿tú qué edad Se hace tienes? loco. Yo tengo 38, maestro Aparicio. Ah, es verdad, somos coetáneos. Y pensé que es un poquito más viejo que yo. ¿Tú qué edad tenías, Hierofanto Oscuro? 33. ¡Ay! ¡Ah! Es un churumbel. Bueno, el caso es Sí. que. Bueno, a ver. Todavía no podemos casar con él y es legal, ¿sabes? Para Woody Allen estoy pasado. Es verdad, para Woody Allen te lo Bueno, sirves. pues no te digo nada. Pues con 40 años, damas y caballeros, el señor Poe cierra sesión. Y la leyenda aquí se abre bastante grande porque tenemos, por ejemplo, al doctor James Snodgrass, que dice que lo encuentra en estado de enajenación mental frente a una taberna de Baltimore. Estaba vestido con ropas que no eran las suyas y se lo traslada rápidamente a un hospital donde sufre alucinaciones que iban alternándose con momentos esporádicos de lucidez. Murió al cabo de pocos días, el 7 de octubre de 1849. Este mismo doctor, James Snodgrass, sugiere que por su sintomatología había contraído la rabia. Lo que sí se sabe al 100% es que había Es que se estado... murió. Además, es que había estado 1 año con malaria. 1 año con malaria. Es ¿Y quién era esa? 1 año con... ¿Quién es malaria? Una prima, seguro. Otra prima. Seguro que era familia. Que le dejó en un estado de salud bastante Hecho polvo. precario. Ya. Claro, el sistema inmune ¿A dónde estaba... cogería malaria? Sí, malísimo todo. Sus últimas palabras fueron: que Dios ayude a mi pobre alma. ¿Nos parece muy de puta madre morir con esa frase? La verdad es que sí, tío. Me Bueno, lo depende imagino de como, cómo has bueno, lo que me vivido. quede ya yo. Bueno, hay leyendas. Pues perdón, Alberto, sí que te he interrumpido. No, nada. No, que tú ibas a decir algo, que tú te quedas con No, qué. nada, que eso que me parece una frase de puta madre, que me imagino como que se cayó ya las horas de vida que le quedaban diciendo, No digo nada lo más, tengo que me todo apunten dicho. esa. Hay Enfermera, teorías. quiero agua. no, Joder, no, pues no queda voy a igual. esperar a morirme. Ya. Sí, no, ya. Que alguien venga a cambiarme la cuña. Hay teorías muy locas sobre la muerte de Poe, por qué, cómo, cuándo, quién, si estaba borracho, si le indujeron, incluso hablan de intentar, porque esto ocurría mucho tristemente, amigos, emborrachaba a la gente para que votara en las elecciones, a según qué cosas. Sí, porque donde estaba eran elecciones, es verdad. Y bueno, dejando rumores y mitos aparte, aunque bueno, voy a ir también a uno de ellos, no quiero evitar mencionar, aunque creo que esto lo mencionamos en el especial que le hicimos, bueno, los 2 especiales, que creo que todavía nos falta alguno por hacer, Sí, maestra falta el Palicio. tercero algún día. Que sepáis que creo que es desde 1949, el 19 de enero, que es el aniversario de su nacimiento, no de su muerte, en la tumba, en la supuesta, porque no se sabe exactamente dónde está la tumba de Poe, en una de las tumbas, la tumba oficial, vamos a decir, de Poe, aparecían todos los 19 de enero, durante 60 años, 3 rosas y una botella de coñac medio vacía sobre su tumba. Y de hecho, la madrugada del 19 de enero se veía una silueta negra entrar. Había gente que iba allí a ver quién era. Un poco. Claro. Y se veía una silueta negra encapuchada o con un sombrero de ala ancha, dicen algunos, con una capa antigua, dejar esa botella de coñac y esas... Todo esto, insisto, es rumorología, pero sí que es cierto. Hay fotografías, si lo buscáis en internet lo vais a encontrar, de esa media botella de coñac, porque no está entera, y las 3 rosas. Dicen que las 3 rosas se corresponden con el alma del propio Poe, el de la de Virginia Clem, que fue su gran amor, y la de su suegra, María Clem. Ay, Así que, bueno, que esto vaya por delante. Chan, Y chan. creo que esto se mantuvo, eso me parece una proeza, son 60 tacos, Hasta 2010, esto se hizo puntualmente todos los 19 de enero. Que quede para la posteridad. Me encanta totalmente. Bueno, vamos a avanzar. Espero que la tumba del que lo llevaba también le llevan algo. Tengo mis dudas. 1 hora de programa
Me estoy oliendo que hay gente que va a decir, no habéis hablado de la caída de la casa Asher. Ay, el Ujier. Saltemos ya al Ujier. Vamos a comentar ya, vamos a dejar para el siguiente programa algunos detalles que tenemos preparados para esta primera parte, pero vamos a hablar ya, Diana, de la caída de la casa Ujier. Asher. Chiquitico. Chiquitico. Te lo dejo a tu discreción. Métenos, por favor, ¿de qué va todo esto? ¿Qué es la caída de la casa Asher? Bueno, pues vamos a hacerlo así rápidamente, además de la versión que ha hecho Flanagan ahora para Netflix. El cuento tiene otras 2 adaptaciones a la gran pantalla, una de 1928 y otra de 1960. La de 1960 es una adaptación al formato típico de la época, nada que ver con el cuento original, más que unas pocas pinceladas que ponen en contexto, pero que no siguen nada la narrativa de la historia. Aquí tiene Alberto ahí un Sí, es la comentario, producción era una producción de Roger Corman que le dio por llevar a casi todas las obras de Poe al cine. Llevó El Cuervo, La Muerte y el Péndulo, La Caja Oblonga y, bueno, La Máscara de la Muerte Roja, entre otras, son las más destacables, y casi todas ellas interpretadas por Vincent Price. Era un cine americano de serie B, se hacían las películas como churros. Unas salían mejores, otras salían peor. Era como la respuesta americana a las películas de la Hammer. Joder, no quiero interrumpir aquí a Alberto Nieto, que es nuestro gran maestro de la serie B y en general del terror grotesco. Pero es que, o sea, existe la serie B y existe la serie B hecha con Vincent Price. O sea, son dos series B distintas. Sí, se gastaban ahí el dinerillo. Sé que a Diana esta película le parece una puta cagada. Es Uy, normal, ¿eh? Si a ver, la veis... yo la he visto ya mayor, la he visto ya. Sí, no, da igual. O sea, si la veis, es una película que vista desde los ojos de hoy, igual decís, joder, madre mía, ¿qué cojones está pasando aquí, no? Claro, yo la vi, pues no sé, ahora 5 o 6 años, me refiero. Sí, que yo cuando o sea, os recomiendo que la veáis. En general, os recomiendo que veáis todo lo que ha hecho Roger Corman, todos los relatos de Poe que ha adaptado. Es jodido, lo que acabas de decir. Sí, es muy jodido, pero intentadlo y sobre todo cualquier cosa en la que aparezca Vincent Price. Porque es que te lo pasas, te descojonas. Claro, si vas, sabes a lo que vas, claro, si vas allí, bueno, es que quiero ver una película que me deje marcado, que sea una película no. Tú vete allí a disfrutar del terror clásico, que es de aquella manera, y de Vincent Price, que es que, bueno, o sea, cualquier cosa que hace está bien. O sea, no importa que vaya al meódromo, o que baile una polka, o que haga la caída de la casa Asher, Vincent Price lo hace todo bien. Sí, yo sobre todo destacar la del Cuervo, que piensas que es una película de terror gótico y de repente se convierte en una comedia absurda en la que el Cuervo empieza a hablar, se transforma a mitad en un tipo gordo, calvo, con pico y alas y bueno, es una locura la película. Es todo maravilloso. O sea, bueno, yo insisto, si sabes a lo que vas, te lo vas a pasar muy bien. Fíjate tú de los Monty Python. Bueno, la primera, la de 1928, que la vi hace un par de días, sin ser una maravilla, me parece que representa bastante mejor la angustia existencial de los dos protagonistas, los Asher. Porque el narrador pues va por allí de pasada. La tenéis completa en YouTube si la queréis echar un vistazo y perder una hora de vuestra vacua existencia. Ay, qué bonito. Alberto, por favor, deleítanos. Que hay lectura aquí. Vamos sí, a ahí en parte. Además, es que estamos en la caída. Esto es un momentazo. Ya estamos cayendo. Estamos. Esto es un momentazo del vuelo cometa, amigos. Dice así. Nos sentamos y durante unos momentos en los que guardó silencio, lo miré con un sentimiento mitad de compasión, mitad de temor. Nunca un hombre había cambiado tan terriblemente en tan breve espacio como Roderick Asher. Me costaba admitir que el ser macilento que tenía delante era el compañero de mi temprana adolescencia, aunque las facciones de su cara seguían siendo igual de acusadas. Un color de piel cadavérico, ojos grandes, claros, incomparablemente luminosos, labios algo finos y palidísimos, pero con una curva de indecible belleza, una nariz delicada, tipo hebreo. Esto está subrayado en el guión, pero con una anchura de ventanas poco corriente en tales configuraciones. Un mentón finalmente modelado que denotaba, en su falta de prominencia, carencia de energía moral. El cabello de una figura y una suavidad más que de telaraña. Estos rasgos
con un ensanchamiento exagerado de las sienes. Conformaban un rostro nada fácil de olvidar. Y ahora había tal cambio en la mera exageración de estos rasgos y en la expresión que solían transmitir, que dudé de con quién hablaba. La espectral palidez de piel y el ahora portentoso brillo de los ojos, por encima de todo lo demás, me alarmaron e incluso me asustaron. También había dejado que su cabello sedoso creciera de manera totalmente descuidada, y como su textura telarañosa y silvestre, más que caer, le flotaba alrededor de la cara. Me era imposible, aún esforzándome, relacionar su expresión arabesca con la simple idea de humanidad. Hostia, tú, ¿eh? Aquí hay un par de rasgos de frenología en estado puro. Frenología es la pseudociencia que estuvo en boga durante muchísimo tiempo en el siglo XIX y principios del XX, no sé hasta dónde llegaría, que era que los rasgos, las medidas del cráneo, etcétera, eran determinantes a la hora de identificar rasgos de personalidad. Y aquí Poe se ha puesto las botas con un par Poe de se metió entre los circos que había en su época, en el todos. mesmerismo, en la frenología. Bueno, también es normal, o sea, insisto, aquí sí que creo que es normal porque aquello aparecía Es lo que había. Claro, lo que como había. nos pasa hoy con tantas cosas. Sí, Esto sí. es la nueva novedad, lo que marca la tendencia, lo que debes creer, es tu nueva Biblia, tu nueva religión. Claro. Y bueno, pues Si eres también Poe. acuario, si eres Sí. Y de todas Leo, formas también Pascual. lo exploraba por parte, insisto una vez más, me parece un síntoma de inteligencia explorarlo desde la ficción, porque es que, claro, Sí, también sí, había sí. peña que se lo creía a Bueno, niveles al un poco final es un lenguaje común que todo el mundo puede entender y tú lo ya estás llevando a un plano, lo que tú dices, de ficción, donde la gente puede entender que si tú dices que le faltaba mentón, pues era falta de determinación, claro. Y es algo que todo el mundo puede comprender porque es algo popular, ¿no? Ujú. De Bueno, todas formas, perdón que interrumpa, nada, dime. intento ser breve. La descripción de Roderick y la de la casa, Asher, Sí, sí, son dos de los fragmentos más importantes de la historia de la literatura de terror, sin lugar a dudas. O sea, quiero decir, sí. no es porque lo diga yo, es que si vais a buscar libros referenciales sobre cómo se hace terror, es verdad que a lo mejor hoy en día nos parece un poco sobrecargado, un poco flip. O sea, es acojonante cómo este señor en un párrafo, porque esto es un párrafo, te ha dejado ya claro hasta qué punto esa decadencia se ha apoderado Sí, de, sí, de sí. lo que pueda ser la herencia de la familia Asher. Ujú. Sin Bueno, duda. que Poe tenía un talento innato para sumergirnos en sus relatos, No hay duda, no ¿verdad? tiene ninguna duda. De hecho, tiene muchos recursos. Al principio de este mismo relato, nombra una canción, el Vals de Von Weber, de Carl Maria von Weber, que es considerado junto a Schubert y Beethoven el más destacado representante de la primera generación romántica de músicos alemanes. Y con esto marca claramente no solo lo que ves en tu cabeza cuando te relata cómo es por fuera la casa, el lago que es el culpable de todo, por cierto. Para mí, o sea, según él te lo explica, ya dice que es el puto lago lo que está haciendo todo esto, las mías más que suben. Pero también te marca ya lo que oyes. O sea, si has escuchado esa canción, es un vals muy, muy, muy triste. O sea, al final eso, no solo te está enseñando lo que ves, sino también lo que estás oyendo en la cabeza. Sí. Porque en la obra es constante las referencias musicales literarias y también dado que Roderick, uno de los protagonistas, pinta, también hace referencia a pintores para que tú te hagas una idea en tu cabeza de lo que puede estar pintando este personaje. La obra que estamos hablando hoy, pues se nos presenta de esta manera. De nuevo, un narrador anónimo acude a la llamada de un amigo íntimo de la infancia que se encuentra muy enfermo. La descripción que nos hace de la propiedad, como decía muy bien Alberto, los árboles moribundos, el lago pestilente, la casa, otrora magnífica pero ahora en triste decadencia, todo ello hermoso hasta el dolor, pero ahora a las puertas de la muerte debido a la enfermedad. Pocas páginas más adelante nos hace la descripción de su amigo, la que acaba de leer Alberto, y sentimos algo similar. Lo que una vez fue el descendiente de la noble casa de los Asher, un hombre esbelto y hermoso, ahora lánguido y pálido,
totalmente agotado. El paralelismo entre la decadencia de la casa y de sus habitantes es manifiesto todo el tiempo, llegando a dar la sensación de que no solo van de la mano, sino que es una maldición impuesta a ambos, como el mismo Roderick sugiere que ocurre. Roderick es el último de los Asher, y bueno, pues cuando su amigo llega, un sirviente le atiende y le lleva con su amigo, que le recibe con muchísima alegría, y a medida que pasan los días juntos le habla del mal que le aqueja no solo a él, sino a su hermana también, Madeleine, que son gemelos. El protagonista, el narrador que nos cuenta la historia, ve muy brevemente a su hermana y en este momento nos ponen encima de la mesa la frase lapidaria de: según le vi la cara, supe que iba a ser la última vez que la veía con vida. Entonces, bueno, una crónica de una muerte anunciada. La señora debía estar, bueno, Jodida. Mm. jodida como poco. Bueno, ¿qué les pasa a estos dos hermanos? En principio, lo que te cuenta Roderick es que, para empezar, sufren de hipersensibilidad sensorial, no soportando ni los sabores fuertes, ni la luz, ni los colores, ni por supuesto los sonidos, tolerando únicamente la comida más insípida, la penumbra y los sonidos suaves, como la guitarra, de la que Roderick es un virtuoso. Y dentro de la obra, el mismo Roderick nos regala esta pieza cantada por él, y que nos va a cantar hoy Alberto. La cara que le he visto ha sido de no. Sí, leemos El Palacio Encantado. Sí, Venga, va. por favor. Dice así: en el más verde de nuestros valles, por ángeles buenos habitado, una vez imponente y radiante, irguió un palacio su bella arquitectura. En los dominios del monarca pensamiento, allí se levantaba. Ningún serafín tendió nunca sus alas sobre tan hermosa fábrica. Banderas doradas y amarillas ondeaban gloriosas sobre su cubierta. Todo esto, fue en los tiempos remotos del pasado, y cada brisa mansa en aquellos días jugaba dulcemente en la pálida piedra de sus muros. Una fragancia alada se alejaba. Quien fuera por este valle venturoso veía, a trata de dos ventanas luminosas, espíritus danzando a los sones bien medidos de laúdes, en derredor del trono donde estaba Porfirogéneta, con una pompa concorde con su gloria, el soberano de ese reino. Todo, destellante de perlas y rubíes. Era el portal de aquel palacio hermoso, del que manaban y manaban y manaban con incesante centelleo, riadas de ecos con el dulce cometido de cantar, con voces de belleza inigualable, el genio, la sapiencia de su rey. Pero seres malignos, vestidos de aflicción, asaltaron en su cima al soberano. Oh, lloremos, pues nunca asomará un nuevo día para él. Y la aventura que envolvía su hogar, encendido de rubores, es historia recordada oscuramente de unos tiempos sepultados. El viajero que hoy se adentra por el valle ve a través de las ventanas de luz roja grandes formas danzando fantasmales al son de melodías disonantes, mientras como un río rápido y horrible fluye inacabable por el pálido portal una turba espantosa que ríe, pero no sonríe. Qué Joder, bonito. Qué bonito, bonito. ¿no? Qué bonito y qué Muy terrible. bonito. Sí. Es que claro, es que... Sí, sí, Hemos sí. venido aquí a pasarlo muy mal. Es jodido, pero A es maravilloso. llorar, a llorar. Hemos venido a llorar. O sea, No fijaros nos una voy a cosa que es engañar. curiosa, ¿verdad? Y es que estos autores, tanto Lovecraft como Clark Ashton Smith, como Poe, todos exploraban la poesía como un género literario digno de ser abordado dentro de lo que es el género del terror. Claro, a día de hoy no, o menos. Yo no lo percibo de la misma manera. No lo sé. Es que es gente que tenía un interés creativo que iba mucho más allá de los intereses editoriales. Esta gente eran poetas. Contaban historias desde muy adentro.
Y esto le da un matiz y un poder muy grande. Quizás por eso estemos ahora hablando de ellos. Y no hablemos, y no hablarán, mejor dicho, no nosotros, dentro de 200 años, de muchos de los que ahora escriben terror sin tener en cuenta lo que tuvo en cuenta Poe. Este tipo de cosas, justamente. La belleza que hay en la palabra o en el verbo a través de la poesía. Es como que se ha deslindado la parte creativa de la parte... no sé. En fin, es una puta mierda todo. Me voy a poner a llorar. Continuemos, por favor. No es verdad, maestro Aparicio, todavía se puede intentar, por lo menos, no lo sé, claro, es que a mí esto de igualar o no igualar a los grandes maestros me parece innecesario evaluarlo. O sea, hay gente que es única, eso es así, y yo creo que seguirán existiendo genios que sigan marcando generacionalmente, eso es inevitable que ocurra, no es una cosa que tenga que ver con la apetencia o Ya lo o sé, con el pero espíritu de los te pongo un tiempos. ejemplo, te pongo un ejemplo. Imagínate que tú estás ahí tocando tu fagot en el conservatorio todos los putos días y de pronto ves que sale era esta de los coches de choque un domingo por la tarde y dices, hostia, Bueno, qué temazo, por Dios, qué temazo. mal ejemplo, da igual. El caso es que la putada es que para poder triunfar haciendo lo que naturalmente te sale desde una inquietud cultural, es muy difícil porque la industria es una pisonadora. Yo sé que es muy romántico Ya, lo que estoy diciendo. claro, vamos ahí. O sea, ¿sabes qué pasa? Te digo una cosa, maestro Aparicio. Vale, ok, Edgar Allan Poe vivió de su escritura, malamente, también te digo. Muy malamente, sí. Hemos hablado hoy de algunos grandes genios que vivieron su vida en la puta mierda, como muchísimos grandes genios que hoy en día no sabemos todavía que lo son, Claro. o que lo serán, quizá, ¿no? Entonces, insisto, más allá de los convencionalismos bueno, esa relación parasocial que establecemos con los grandes genios del pasado, tanto Edgar Allan Poe como otros muchos, que me parece triste, no es algo que yo celebre, vivieron en la absoluta ignominia. Sí. Incluso Edgar Allan Poe, que se hizo famoso y que llegó a recitar sus poemas en público y tal, nunca llegó a ser una estrella del rock, ¿no? Aunque a nosotros nos lo parezca. O sea, fue muerte y destrucción todo aquello. O sea, Entonces, vivía de otras cosas de la literatura, De los ser periódicos. editor, No, ser crítico, llegó a, pero llegó a no. tener, Bueno, llegó a tener cierta fama. Nocturnis, ¿te acuerdas cuando hicimos la segunda parte de Poe allá por 2020? ¿Cuál era el libro que más había vendido de todo lo que había hecho Poe? Es que esto es la hostia. Ni siquiera tenía que ver con No, su... era un libro, creo, hablo de memoria, sobre conchas Sí. marinas. Sí, Era muy jodido. lo he leído. Era muy Sobre jodido. Sí, Era sí. de biología o naturalía. Era un libro de naturalía. Realmente no era un libro que naturalismo, había sí. escrito él, ¿no? Era un libro que había escrito un amigo que no lo vendía ni para Dios y le Sí, dijo, era algo así, fue un sí, encargo. y le dijo, sí, házmelo tú. Es muy Y jodido, sí. Pues ese fue el libro que más vendió Poe, con el cual más dinero Es recibió. terrible. Claro. Por otro o sea, quiero lado, decir entendamos, perdona. entendamos el formato que vendían, ¿no? Él trabajaba para una revista en la que publicaba cuentos que le pagarían ¿a qué pagan los cuentos? ¿A qué se los pagaban a Stephen King al principio? Bueno, Me refiero, al pero final... ojo que Stephen King fue... A mí me flipa la trayectoria de Stephen King porque desde el principio vio cheques y cantidades que a mí me parecen desorbitadas. A mí lo que me flipa es que a los 2 años de salir Carrie le hicieran la película. A mí es que eso es lo que me flipa. Sí, Cuando pero también estuvo... en el 95 salió, creo que el último, o sea, el primero de Canción de Hielo y Fuego, y hasta el 2018 no le hicieron la serie de Netflix. O sea, me refiero, joder, es que fue meteórico, es que ese señor no se puede tener en cuenta. También lo hablamos contigo, Diana, que aquella novela estuvo en la basura, que su mujer la rescató en una caravana. O sea, el rollo, somos white trash, ¿vale? Esto es lo que hay. Sí. Y claro, a mí me parece que vivimos una época muy distinta. Es que, claro, son tiempos distintos. Pero insisto una vez más en la importancia del... El dinero no convierte a una obra en mejor o peor. O sea, el éxito comercial, vamos a decir, es un síntoma de que aquello tiene algo, no voy a decir que no, pero no tiene que ver tanto con el hecho de que nosotros establezcamos esas relaciones parasociales con nuestros genios de cabecera, sean cuales sean, que cada uno tendrá los suyos. Pero a mí lo que me parece importante en este sentido es lo que decía Álvaro antes, de las cosas que tú lees, los cuadros que tú ves, la música que tú escuchas,
que te está tocando la patata porque es algo que pone en el mundo físico cosas que tú sientes. Y esta peña lo conseguía. Independientemente de que luego tuvieran éxito en su época o no, de que fueran unos alcohólicos o tuvieran problemas de relaciones serios y de que si hubiera un psicólogo probablemente les pondría un diagnóstico bastante jodido. Era gente que le tocaba la patata a la gente haciendo cosas, ¿no? Y eso es una cosa muy complicada de hacer al nivel al que llegaba Edgar Allan Poe. Y precisamente, volviendo ya al tema que nos ocupa, que es la casa Usher, porque esa casa, muchos autores hasta lo consideran un paralelismo con la propia mente humana, con el lector, con un espacio complejísimo. Lo que le está pasando a esa familia, independientemente de que se pueda simplificar o no, o moverte en movidas psicoanalíticas muy chungas, a la gente le hace sentirse identificado, no solo con los personajes, con Roderick, con ese visitante, con la propia atmósfera del pantano, la niebla y demás, ¿no? Es como un ambiente, todo lo que consigue Poe, que hace que tú como lector estés metidísimo en toda esta movida, ¿no? Y quieras saber más sobre la persona que ha escrito eso. Que a mí es lo que me interesa también de esta movida, que es que Poe está en todo lo que hace, que eso no lo consiguen todos los escritores. Ahí estamos. Entonces, Sí, esa es la yo magia. lo comentaba antes. Sí, Alberto, dale. Sí, que lo comentaba antes con Álvaro y Diana, que yo cuando me leí La casa User estaba en un momento más de bajona y todo lo que tú comentas yo lo sentí, o sea, toda la decadencia, toda la depresión que él vuelca en ese relato y que cuando tienes un estado de ánimo con el que casas más o entiendes más lo que está diciéndote con esa decadencia, ese es todo está perdido, la familia, el amor y todo se hunde bajo un lago y luego no queda nada y no hay restos. Es lo que hace de La casa User un gran relato y pienso que si conectas con él, que no es fácil, puedes entender por qué ha llegado hasta aquí y por qué estamos hablando hoy de él. Claro, aparte, Julio Cortázar lo comentó. Julio Cortázar, estudioso y traductor de la obra, dijo que posiblemente sea de los cuentos más autobiográficos del propio Poe. Está muchos de los fetiches creativos y personales, culturales, inquietudes en general del propio Poe. Tenemos el sadismo, temas necrofílicos, en la presencia del opio, el incesto, un montón de movidas muy chungas que afectaban al propio Poe, ya sea por realidad o simplemente desde el aspecto de la especulación mental, estaban presentes en esta obra. Vamos a darle al sprint final, ¿no? Para ir rematando esto, Diana, ¿o cómo lo ves? Tenemos dos opciones. Seguir hablando de dos y tenemos que elegir. O sea, Vale. no valen las dos. Seguir hablando de nuestros protagonistas, de los Usher, o meternos en detrás de lo que hay detrás de todos o sea, no solo de la música que comentas, sino de los Vale. cuadros, de los libros. ¿Qué Vale, preferís? yo creo que sería mejor acabar con los personajes, con los protas, con el tema de la hipersensibilidad que parece súper interesante. Hacemos Sí, a mí también. una mínima mención final a un tema de Bradbury, que aparece por aquí también, y chapamos hasta la segunda parte que vendrá después del estreno de la serie. ¿Vale? Muy bien. Vale, Vale. pues vamos Bueno, allá. pues hablábamos de esto, de qué enfermedad real, qué tenía esa gente que moría, que se estaba muriendo. O sea, o sea, se les veía mal, pero tenían algo. ¿Qué enfermedad era? Esa gente que una vez fue feliz y vital o no, porque lo mismo siempre fueron así de tristes. Vamos a ver lo que dice la ciencia médica. Vamos a ver. Según lo que Roderick nos comenta, yo he sacado en claro que ambos sufren hipersensibilidad sensorial, también conocida como sensibilidad sensorial aumentada o sensibilidad sensorial excesiva. Y esto se refiere a una condición en la cual los sentidos de una persona están más agudizados o sensibles de lo que se considera típico. Esto significa que los estímulos sensoriales comunes, como los sonidos, los olores, las texturas, las luces y otros estímulos, pues pueden ser percibidos de manera intensa, abrumadora, por alguien con este tipo de percepción. Algunas personas con hipersensibilidad sensorial pueden experimentar una mayor intensidad emocional o física también en respuesta a estos estímulos. Esta condición puede manifestarse de diferentes maneras y puede afectar a las personas de manera única. O sea, varias personas con esta afección pueden tener, porque no se considera enfermedad, pueden tener varias reacciones, ¿no?
la hipersensibilidad auditiva. Pues los sonidos fuertes o inesperados pueden causar ansiedad o malestar. A los olores pueden hacer a esta gente propensa a las migrañas o a las náuseas. La táctil, las texturas y las sensaciones táctiles pueden ser abrumadoras para algunas personas y pueden experimentar malestar o incluso dolor en respuesta a ciertas texturas o ciertos estímulos. La hipersensibilidad visual, pues bueno, al igual que los otros, pues pueden ser sensibles a las luces y estímulos visuales. Esto puede causar molestias o dificultad para concentrarse en entornos con luces brillantes o parpadeantes. Y la gustativa, que esta es la que a mí más me sorprende, ¿no? Percepción más intensa de los sabores, lo que puede hacer que ciertos alimentos sean intolerables o desagradables. Es importante señalar que no es una enfermedad en sí misma, sino una característica que puede estar presente en una variedad de condiciones médicas y neurológicas, como algún tipo de neurodivergencia o situaciones de estrés o de ansiedad. Sí, como dices, es un síndrome más que una propia enfermedad. Y yo he tratado con gente que manifestaba tener estos síntomas. Y claro, es muy difícil de determinar hasta qué punto ellos sienten estas sensaciones o realmente son unas neuras. Y de hecho, yo trataba con gente y decían que sus jefes pensaban que era simplemente un motivo para cogerse la baja y ya esté manifestado. En este caso era una chica y manifestaba que no podía estar en una oficina porque el olor de la gente, simplemente el olor, el café o las luces de la oficina, que para ella eran como una tortura. Sí. Yo tengo conocidos también, porque yo trabajo también en un hospital que lo han sufrido y es duro porque normalmente es gente en tratamientos, tratamientos para las migrañas o en tratamientos para la depresión, que al final pues son síntomas que responden a otra enfermedad que sí que es una enfermedad. Entonces, bueno, hasta aquí lo que sufren los dos. Eso es lo que dice Roderick. Pero es que además, Madeleine, la hermosa, sufre una enfermedad, esto sí, es una enfermedad que por aquel entonces daba auténtico pánico a la gente, que es la catalepsia. Oh. ¿Qué es la catalepsia? Es un trastorno neurológico muy poco común, no os asustéis, que puede provocar una pérdida temporal del control muscular y una disminución de las respuestas sensoriales, dando la impresión de que la persona está en un estado de rigidez o inmovilidad. Bien, durante un episodio de catalepsia, una persona puede parecer rígida como un cadáver y mostrar poca o ninguna respuesta a estímulos externos. Vamos más allá. Los episodios de catalepsia pueden variar en duración desde unos pocos minutos hasta varias horas. Y pueden ser espontáneos o desencadenados por situaciones emocionales estresantes. En algunos casos, la catalepsia puede ser una característica de trastornos neurológicos más amplios, como, esto sí, la narcolepsia, en la cual las personas pueden experimentar una pérdida repentina del tono muscular y caer en un sueño profundo. Durante los siglos XVIII y XIX, esto me encanta, era una práctica habitual entre la gente pudiente atarle un cordel en el dedo a alguien y conectarlo a una campana fuera de la tumba. Recordemos que por aquella época, pues a lo mejor no estaba, o sea, eso de que fueran a recoger el cadáver, lo llevaran a hacerle la autopsia o a vaciarles a las morgues, tal, no era tan común. Y a la gente se la tenía que enterrar lo antes posible porque se te ponían malos enseguida. Solo consumías rápido o se te ponían malos. No hay que olvidar que Poe tiene un cuento llamado El entierro prematuro, que va es tal justamente cual, sobre sí. todo esto. De hecho, es algo muy recurrente en su obra, ¿no? Berenice también trata esto y yo creo que en alguno más también hay gente enterrada viva o que se cree que se ha enterrado viva. Estaba quiero que sepáis completamente obsesionado con la idea de que le enterrasen a él vivo. Estaba Por eso dijo, me completamente destrozo el obsesionado hígado y así no hay forma. Bueno, quiero que sepáis que bueno, pues eso, la campanita iba conectada, o sea, le ataban un hilito al dedo que iba a una campanita, lo cual no servía para nada porque si estabas paralizado o no había nadie para escuchar la campanita, ¿de qué cojones te servía? Bueno, en el caso en el de que la persona se moviera, pues sabías que estaba vivo, le habías enterrado, sí señora, habías metido a tu marido en una caja y no le saques ya, ¿para qué? Que ya le has hecho el sepelito. Bueno, no os asustéis, como he dicho, la narcolepsia es una enfermedad extremadamente rara, señor Poe. Es muy rara. Es más común que la cirrosis que tenía usted galopante.
Y bueno, si se enterró a alguien vivo en algún momento, seguro que no fue ninguno de los que eran capaces de llevar campanita, porque eso solo se hacía con la gente pudiente. A mí, lo que me hace gracia de todo esto es que, claro, tienes toda la razón, Diana. De hecho, Poe te daría la razón, diría, creo, esto ya son opiniones. Sí, pero existe. Y claro, eso le obsesiona tanto a él, le obsesiona tanto que exista esa puta mierda. O sea, que haya habido gente a la que han metido 3 metros bajo tierra y siga viva. Y esa puta campanita se convierta en una obsesión para mucha gente también, precisamente por el hecho de no querer caer en el caso excepcional del 1 entre 1 millón. Tengo que deciros una cosa. A la abuela de mi madre, en el pueblo, le pasó. Cuando la estaban lavando y la estaban vistiendo para enterrarla, la señora se despertó y le dijo: chiquitas, ¿qué estáis haciendo? Dejadme tranquila. Madre mía. Yo no sé qué lo pasó peor, si la abuela cuando se despertó o las chiquitas cuando se giraron. Las chiquitas casi les da algo. Durísimo, no te digo más. Mi madre estaba sentada en una silla. Claro. Mi madre lo cuenta mucho. Estaba sentada en una silla y mi abuela. Bueno, a mi abuela ya le pasaba varias veces esto, pero mi abuela se hizo pipí encima. Es recurrente. Se hizo pipí encima a mi abuela, que era lo recurrente, no que la abuela se muriera. ¿Ahora qué hacemos con esta mierda? O sea, que era una costumbre de tu abuela. Sí, lo de hacerse pipí, sí. ¿Ahora cómo gestionamos? Tuvo 7 hijos por ahí, o sea que yo, por el otro lado. Esto es muy complicado. Esto es muy jodido. Sí. Ahora, claro, ¿qué hacías? O sea, tú ya habías llamado, no llamabas al médico. No, yo ahora me entierro con una puta señal GPS. Yo vi un corto que no me acuerdo el título. A mí ya no me entierras, A mí me dejas aquí 5 días. Perdona, Alberto. Sí, nada, que vi un corto que no me acuerdo el título y era muy bueno y era de, pues eso, un hombre que cuando iban a enterrarlo se despertaba y decía, hostia, que no estoy muerto. Y la mujer decía, a ver, ha venido toda la familia. Hombre, qué detalle, por lo menos. A mi entierro, a ti te enterramos. Claro. No vamos a hacer ahora este ridículo. Este feo, ¿verdad? Claro, es que la gente ha venido a un entierro, no vamos a dejarlos con las ganas. Había un cuento en Historias de la Cripta que era era un además es de los que más me acuerdo. Era unos científicos que estudiaban el cerebro humano, ¿no? Estudiaban cuánto tiempo seguía habiendo respuesta cerebral después de la muerte y tal. Entonces tenían a uno y uno de los compañeros moría. Entonces el señor era todo el rato consciente de cómo le estaban abriendo la cabeza, tal y cual. Total, que después de todo el paripé, de colgarle en el gancho, todo, o sea, toda la mierda. Es una broma. Durísimo. Y le despiertan. Atención, spoiler. Y del susto que se pega el señor, se muere. Y descubre que es cierto, que su teoría es cierta. Se sigue vivo durante un tiempo. Empiezan a hacerle la autopsia. Y la única diferencia entre lo que ellos pensaban y lo que pasa es que sí que sigue sintiendo después de la muerte. Entonces empieza a sentir todo, como le rajan, como le abren el cráneo para sacárselo. Bueno, total. Me encanta ese capítulo. Es buenísimo, es buenísimo. Bueno, sí, vamos a cerrar ya con un comentario final. Y una última lectura que nos queda pendiente. Que esa lectura luego la miraré un poco más en profundidad porque me parece que tiene trampa porque no la he acabado de entender. ¿Qué dices? ¿Qué lectura? La lectura, vale, ya la he visto. Tema de Asher 2 de Ray Bradbury. Asher 2 es un cuento de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury que, bueno, hace una especie de homenaje al cuento original de Poe. Y a su vez está conectado con otro libro de Bradbury, que es Fahrenheit 451. ¿Vale? Asher 2 narra la historia de un tío con mucha pasta que cuando vivía en la Tierra, y aquí viene la conexión con Fahrenheit, presenció la quema de todos los libros del planeta. ¿Vale? Junto con cualquier tipo de expresión de creativa en general. Ahora en Marte, este tío decide contratar a un arquitecto para recrear esa icónica casa Asher, inspirada por supuesto en la obra de Edgar Allan Poe. Una vez acaban de construir la mansión, este señor invita a una fiesta a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso de quema de los libros de la Tierra.
El desenlace te sorprenderá. Ole mi niño. Ahí, ole. Aquí tenemos una conexión entre Fahrenheit y la caída de la casa Asher de Poe. Es un cuento de crónicas marcianas de Bradbury, que es muy cortito, ¿vale? Pero que está guay. Que sepáis que existe este cuento y aproximadamente unas 14 obras operísticas. Porque por el motivo que sea, la caída de la casa Asher tiene un huevo y medio de versiones en ópera. Mucho más que en cualquier otro medio que requiera mucha gente en un escenario. ¿Vale? Entonces hemos llegado al final de esta primera parte de Poe a Flanagan. La siguiente será de Flanagan a Poe. Y tenemos una lectura que antes la vi porque la empecé a ojear y vi el principio. Y cuando vi el principio dije, esto es de Hierofante Oscuro. Esto es de Hierofante Oscuro seguro. ¿A que sí? Sí, Está bueno, en yo naranja, sí ¿no? daba tiempo. ¿Está en naranja? Sí. Nada, yo sí daba tiempo a comentar La Casa User, que es uno de los grupos de post-punk español pioneros. Uno de sus miembros es Charlie User, conocido por Los Carniceros del Norte, que además tiene un disco que se llama Poe's Dead, que son temas dedicados a Poe. Y había incluido Otro aquí haciendo spoilers. Otra vez, sí. Y había incluido aquí uno de sus temas que se llama Carroña, que a mí me parece una maravilla. Así que si os parece acabar con él y si no, pues No, que me veáis. Creo que más parece. atrás también hay una lectura. Pero No, esta es la última. esto es la última lectura de la noche. ¿Esto se va a cantar o se va a recitar? ¿Y quién lo va a hacer? ¿El Hierofante Oscuro o Nocturnis? Hombre, Nocturnis tiene mejor voz. Vale. Bueno, Si yo quiere afinar o no, pues ya... Vale, pues estoy Nocturnis. a tus pies, Hierofante Oscuro, o sea, a sus órdenes. Si queréis, leo la letra del temazo. Pero tienes que vivirlo un poco, ¿eh? O sea, no tiene sentido. Vívelo Yo un me poco. meto siempre en Maestro Aparicio, me parece Vale, mentira. pues métete a tope, tío. Porque la letra yo creo que lo amerita. Es que además el título es buenísimo, es que me encanta Carroña como título. Dice así, amigos. Recuerda lo que vimos, alma mía, aquella mañana de verano tan dulce a la vuelta de un sendero. Una carroña infame en un lecho sembrado de guijarros con las piernas al aire, como una mujer rúbrica. Abría de un modo negligente y cínico su vientre lleno de salaciones. Todo ello descendía y subía como una ola, o se lanzaba chispeante. Se hubiera dicho que el cuerpo hinchado por un aliento vago vivía y se multiplicaba. El cielo miraba el espléndido esqueleto como flor que se abre. Tan fuerte era el hedor que tú en la hierba creíste desmayarte. Zumbaban las moscas sobre este vientre pútrido, del cual salían negros batallones de larvas que emanaba como un líquido espeso por aquellos vivientes andrajos. Detrás de una roca, una perra inquieta nos miraba con ojos enfadados, espiando el momento de recuperar en el esqueleto el trozo que había soltado. Y recuerda, alma mía, tú algún día serás igual que esta basura, que esta horrible infección. Cita. Uy, perdón, aquí creo que hay un error. Tú serás después de los últimos sacramentos, cuando vayas bajo la tierra a enmohecerse entre las osamentas. Entonces, oh vida mía, di a los gusanos que te comerán a besos, que he guardado la forma y la esencia de mis amores descompuestos. ¡Ay, qué bonito los gusanos que te comen a besos! ¡Ay, mi niño! Bueno, esto es un poema necrofílico, claramente, ¿no? Creo yo, vamos, no sé, es mi interpretación, a lo mejor estoy perdido. Bueno, es que esto es amarte más allá de la muerte, nos pongamos Y como más. nos pongamos. Y más, Sí. y más. Bueno, me parece fantástico, damas y caballeros. Hemos llegado al final de esta primera parte, de este especial de la caída de la casa Asher. Ese cuento que tiene spoiler en el título. Y nada, nos vemos en el siguiente programa, que no sé de qué va a ir. Diana, ¿de qué va a ir el siguiente domingo? ¿Qué vamos a hacer? El último viaje, el Demeter. Oh, el último viaje del Demeter. Vamos a visitar a Drácula en su más bestial forma y vamos a ver, vamos a estudiar un poco también su figura, como hemos hecho hoy con Poe. Vamos a ver qué hizo con su vida este hombre que fue maravilloso atleta y mejor escritor y mucho mejor tramoyista, que se dedicó toda su vida a las artes. Así que, bueno, no os lo perdáis, que vamos a diseccionar un vampiro. Me encanta.
Así que nada, Hierofanto Oscuro, un placer tenerte con nosotros. Diana Igualmente. Soriano, codirectora del vuelo del cometa. Cada día que manda más, iba a decir, pero al final es que yo bajo la cabeza y me pruebo a tu voluntad. Y Pero qué mentira más gorda, Dios mío, pero no qué, es qué verdad, falsedad. no he tocado nada de la escaleta de hoy. He entrado aquí y he dicho, pero si yo, qué barbaridad, está todo hecho. Y es que, si es que eso es una maravilla. No, 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 no. No No, es no, verdad, no. no os creáis nada de este hombre. Y querido Nocturnes, te devuelvo las llaves de la torre para que hagas los cierres ceremoniales de esta noche de cometa. Nada, un honor, un privilegio compartir charla con vosotros. Hagamos 450 millones de programas sobre Edgar Allan Poe, no importa cómo, colateralmente o directamente. Y ya sabéis, si estáis escuchando esto a través de nuestro podcast, dadle al like, comentad, compartid. Y como siempre decimos, nosotros por nuestras partes nos vamos a tomar un último whisky a deshora porque somos felices con poco. Hasta pronto, amigos. Chao. Adiós. Adiós, Adeu. adiós.